Cuando trabajamos el tema de los polígonos regulares, tenemos 6 fórmulas que nos pueden servir para calcular algo. En este caso, del polígono regular, la medida del ángulo interno. Para todas las fórmulas vean que ustedes tienen n, que representa número de lados. Entonces tenemos la del ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n. Tenemos la del total de diagonales, n por n menos 3 entre 2. La medida del ángulo central y la medida del ángulo externo, que coinciden. Este ángulo central mide lo mismo que este ángulo externo en cualquier polígono regular. También tenemos el dato de la suma de los ángulos internos, que sería, en este caso el pentágono, sumar los 5 internos de la figura. Y también tenemos el dato de las diagonales desde un vértice, n-3. Esas son las 6 fórmulas, 4 para trabajar ángulos y 2 para trabajar diagonales. Calcular los ángulos o las diagonales no es complicado, pero también tenemos en ocasiones que hacer lo contrario, que a nosotros nos dan la medida del ángulo interno y yo tengo que ver cuánto vale n, cuál es el polígono del que me están hablando. O me dan el total de diagonales y yo tengo que calcular ese valor de n para saber, repito, de quién me están hablando. Entonces, hoy vamos a ver un video donde utilizamos la calculadora científica, la Casio. Cualquier modelo de los últimos 10 años funciona de la misma forma para poder calcular ese valor de n sin hacer gran procedimiento, ya que es una opción que traen ese tipo de calculadora para resolver ecuaciones, tanto lineales como para resolver ecuación cuadrática, que es lo que se necesitaría en el caso del despeje del total de diagonales. Entonces, estas 5 fórmulas para saber el polígono necesita una ecuación lineal, mientras que para saber el polígono en el total, teniendo el total de diagonales, necesitamos una ecuación cuadrática. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de los casos utilizando la calculadora científica. Veamos cada uno de los casos. La pregunta ustedes van a ver que siempre es ¿cuál es el polígono regular? Donde tal cosa. Entonces, cuando nos preguntan por el polígono regular, nos están preguntando por la n. Esa n es el número de lados del polígono, entonces ya yo voy a saber de qué polígono me están hablando. En este caso dice, ¿cuál es el polígono regular donde la medida de su ángulo central es de 60 grados? Entonces, ángulo central es 60. La medida del ángulo central es 60. La fórmula para calcular el ángulo central es 360 entre n. Entonces yo, respetando el orden de la fórmula, sería 60, que es el ángulo central, es igual a 360 entre n. Esa es la ecuación a resolver. Al final es una ecuación muy sencilla, pero la idea de este video es que ustedes vean cómo podrían resolver cualquiera de estos casos en calculadora. Entonces nos vamos a la calculadora científica, cualquier modelo de Casio que ustedes tengan, calculadora la gris y la CladWiz. Entonces, yo aquí entre las variables que tengo disponibles no tengo la n, pero no importa, utilicemos la x. Y vamos a digitar exactamente esta expresión, solamente que con x. Entonces sería 60 es igual, eso lo sacamos con alfa calc, 360 entre n, fracción 360, y en la parte de abajo, en lugar de la n, la x. Recuerden que aquí la x tenemos esta tecla directa, pero también puede ser con alfa, y aquí está la x en el paréntesis que está cerrando. Digo esto para los que no tienen CladWiz.
Ya cuando tenemos la ecuación planteada, Shift Calc igual, y ahí tenemos que x vale 6. Para efectos de este ejercicio, tenemos entonces que n vale 6. Por lo tanto, ¿cuál es el polígono regular? El polígono regular es un hexágono. Y listo. Esta es la mecánica. Veamos otro caso. ¿Cuál es el polígono regular donde la medida de un ángulo interno es de 135 grados? Entonces me dan el dato del ángulo interno. Voy a plantearlo aquí arriba. La medida del ángulo interno, la fórmula es 180 por n menos 2 entre n. Y a mí me están dando que el ángulo interno es 135. ¿Dónde ponemos ese 135? Ese 135 al ser ángulo interno lo vamos a colocar acá. Y al colocarlo ahí, 135 es igual a la fórmula. O sea, yo tengo el resultado. Yo tengo que ver cuál es el valor de n, cuántos lados tiene para que el resultado sea 135. Entonces, esta ecuación que ustedes están viendo es la que vamos a digitar en calculadora, solamente que con variable x. Entonces veamos en la calculadora. 135 alfa cal para que salga al igual. Abrimos fracción. 180 paréntesis x menos 2, ¿verdad? Sería en este caso. Ya voy a utilizar esta tecla para más rápido. X menos 2, cierro, nos venimos para abajo y volvemos a poner la x. Ven, este planteo es el mismo que tienen ustedes ahí con n. Solución, Shift Calc igual, y vean que x me dio 8. O sea, n es igual a 8. Por lo tanto, ¿cuál es el polígono? Estábamos hablando de un octágono regular. Veamos otro caso. ¿Cuál es el polígono regular donde la medida de su ángulo central es de 40 grados? Recuerden que la fórmula del ángulo central y el ángulo externo es la misma. Entonces, la medida del ángulo central es 360 entre n. Y este 40, como es el ángulo central, lo vamos a poner aquí. Por lo tanto, mi planteo va a ser 40 es igual 360 entre n. O sea, para la calculadora va a ser 360 entre x. 40 alfa calc para el igual. Abrimos fracción, 360 entre variable x. Shift calc igual, y aquí sale x vale 9. En el papel n vale 9, por lo tanto el polígono es un nonágono. Siguiente, ¿cuál es el polígono regular donde la medida de la suma de los ángulos internos es 2340? O sea, todos los ángulos suman 2340. Suma de los ángulos internos. A veces confunden esto con la fórmula del ángulo interno, pero la palabrita clave aquí es suma de los ángulos internos. Entonces la fórmula es la suma de la medida de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Y ya sabemos que esto que representa la suma de los internos lo vamos a poner ahí, en esa posición. 2340, que es la suma de los internos, eso es igual a 180 por n menos 2. Y esa es la ecuación lineal que vamos a llevarnos a la calculadora, ya saben, con la x.
Entonces borramos acá. 2340 es igual, o sea, alfa calc, 180 por n menos 2, que sería x menos 2 igual. Perdón, cerramos paréntesis. Ahora, para saber la solución, shift calc igual, y ahí tengo que x vale 15. O sea que estábamos hablando de un polígono regular de 15 lados, que sería el pentadecágono. Ahora continuamos con el siguiente caso. ¿Cuál es el polígono regular donde se pueden trazar 8 diagonales desde un vértice? Las diagonales desde un vértice, la fórmula que manejamos es diagonales desde un vértice es igual a n menos 3. Por lo tanto, ese 8, que son las diagonales desde un vértice, se colocan en lugar de la d. d es igual a n menos 3. Esa es una ecuación sumamente sencilla. Es simplemente tomar este 3 que está restando y pasa al otro lado a sumar. 8 más 3 es igual a 11. Y listo. Pero bueno, veámoslo en la calculadora, que es el objetivo de ver cómo la calculadora nos ayuda en esto. 8 alfa calc, 8 es igual, ya saben, estamos trabajando x en lugar de la n, x menos 3, shift calc igual. Y ahí tenemos que x, o sea que la solución fue 11. Por lo tanto, estamos hablando del undecágono. Y por último, tenemos el caso de ¿cuál es el polígono regular donde se pueden trazar en total 14 diagonales? Ok, en este caso, la fórmula es total de diagonales n por n menos 3 entre 2. Y yo lo que tengo es 14 diagonales. Claramente este 14 tiene que ir aquí en la D mayúscula. Entonces, 14 es igual a n por n menos 3 entre 2. Esta ecuación tenemos que sí tener claro que es una ecuación cuadrática, no es una ecuación como las 5 anteriores. Entonces, aquí recomiendo que hagamos un pequeño desarrollo algebraico para así llegar al modo seguro y poder resolver cuál es la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces, los pasos que hay que hacer es, este 2 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al 14. Entonces, 2 por 14, 28. Y esta n va a multiplicar a n y va a multiplicar al menos 3. N por n al cuadrado, y n por menos 3, menos 3n. Ven, ya me quedó aquí la expresión cuadrática. Pero ocupo que todos estén del mismo lado. Este 28 lo pasamos para acá. Está positivo. Entonces va a pasar a negativo. Los otros elementos se mantienen intactos. Y aquí ponemos un 0. Entonces ya tenemos la ecuación cuadrática lista en su forma general ABC. La forma general es aquella de ax al cuadrado más bx más c. Esa sería la forma general. Ahora, ¿quién es a, b y c? Específicamente, a vale 1, que es el que está ahí con la n que no se ve. B vale menos 3 y c vale menos 28. Con esto listo, entonces nos vamos a la calculadora, al modo para resolver las cuadráticas. Entonces, menú, negativo, 2, 2. Y vean que aquí me está esperando 3 valores de a, b y c, que es 1,
menos 3 y menos 28. Le damos igual y otra vez igual para ver que x1, pero en este ejercicio no vamos a poner x1, vamos a poner n1, o sea, primera solución de n es 7. Y le volvemos a dar igual, y la segunda solución, que en este caso es n2, sería menos 4. Tenemos dos soluciones. ¿Cuál representa el polígono? Ok, si lo hicimos bien, el positivo siempre va a ser el polígono. Por lo tanto, estamos ante un heptágono. Aunque en este caso hicimos más trabajo que en el anterior, porque sí desarrollamos un poquitito algebraicamente, este es el número que va a cambiar. Entonces, 2 por el número de diagonales es el número diferente. Esta parte siempre, siempre va a quedar igual. Entonces, si ustedes hacen más ejercicios despejando el total de diagonales, se van a dar cuenta que la última ecuación que ingresamos como ABC siempre va a ser 1 menos 3 y el que va a cambiar es el valor de C. Ya eso la práctica a ustedes les va a dar la razón. Y este sería entonces cómo utilizar la calculadora científica para calcular cuál es el polígono regular cuando utilizamos cualquiera de las 6 fórmulas básicas de los polígonos regulares.